Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra siguiente sesión del programa Atención Prehospitalaria desde cero. A lo largo de los siguientes minutos vamos a abordar un tema bastante interesante, el cual es la inducción al servicio médico de emergencias. Y vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a conocer qué son los servicios médicos de emergencia. Vamos a hablar sobre los roles y responsabilidades del técnico en urgencias médicas básico. Vamos a ver cuáles son sus atributos profesionales. Vamos a ver cuál es el papel que juega la dirección médica dentro del servicio médico de emergencia. Y vamos a hablar acerca del mejoramiento de la calidad. Bien, vamos a empezar por definir entonces qué son los servicios médicos de emergencia. Los servicios médicos de emergencia son servicios que brindan tratamiento prehospitalario y urgente, es decir, en la escena o en el lugar del accidente, y estabilizan a personas que han sufrido enfermedades o lesiones traumáticas graves. Además, el personal de atención médica prehospitalaria realiza el traslado o transporte de estos pacientes enfermos o lesionados a los centros médicos para que reciban atención definitiva. Entonces, ¿cuáles son los componentes óptimos de un servicio médico de emergencia? Inicialmente tienen que existir reglamentos y políticas. Debe de haber un adecuado manejo de recursos. Debe de existir una plantilla de recursos humanos y esta plantilla de recursos humanos debe estar en continua capacitación. Recordemos que los paramédicos y los técnicos en urgencias médicas al final del día son los ojos de los médicos en la escena de un accidente. Debe de haber disponibilidad de unidades médicas, es decir, ambulancias, para poder realizar el trabajo. Debe haber un eficiente sistema de comunicaciones. Debe de existir información y educación hacia el público porque existen programas de primeros auxilios básicos que puede conocer cualquier persona o que debe de conocer cualquier persona para poder coadyuvar a la atención de emergencia de alguna persona que así lo requiera. Debe de existir también una dirección médica. La dirección médica es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que el técnico en urgencias médicas básico no está autorizado a suministrar medicamentos. Entonces, si en un momento dado el técnico en urgencias médicas básico llega a la escena y determina que su paciente requiere algún medicamento, pese a que éste sepa la dosis y tenga el medicamento, debe de pedir autorización a la dirección médica y esta autorización se pide ya sea vía radio o vía telefónica y se plasma por escrito en el reporte que se llena cuando se entrega el paciente. Deben existir eficientes sistemas de trauma. ¿Por qué? Porque hay personas que sufren accidentes y estos accidentes derivan en lesiones traumáticas severas que incluso pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces debe de haber buenos sistemas de trauma para que los pacientes sean atendidos de manera eficaz. Y debe haber programas de evaluación y administración permanente, evaluación del personal, evaluación de la respuesta a las emergencias y administración de los recursos. Bien, hablemos ahora sobre el acceso al número telefónico de emergencia. El 911 es un número de emergencia que se crea en 1963. Es un número que se usa en muchísimos lugares del mundo. No en todos los países o en todas las partes del mundo se utiliza, pero sí en la gran mayoría. Y es un número que está reservado específicamente para la solicitud de apoyo a los servicios de emergencia. Por ejemplo, ambulancias, policía, bomberos, protección civil, etc. Ahora bien, hay que destacar algo importante. Hacer bromas al número de emergencias 911 en muchos lugares constituye un delito. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en el estado de Veracruz, hacerle bromas a los servicios de emergencia constituye un delito. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias por llamadas falsas. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las llamadas que se reciben a lo largo de un día
en los servicios de emergencia son falsas, pero esto constituye un delito. En el año 2021, en el estado de Veracruz, que es donde nosotros nos ubicamos, el Congreso local aprobó que se sancione con penas privativas de la libertad, es decir, con cárcel, a aquellas personas que realicen llamadas de broma. Los gobiernos cuentan con la reglamentación para que los jueces cívicos apliquen las sanciones correspondientes. Muchas veces las bromas que se hacen a los servicios de emergencia, pues las hacen los niños, pero también influye mucho que mamá o papá les dan un teléfono celular y los niños juegan, o agarran el teléfono fijo de su casa y los niños juegan. ¿Y cuál es la intención? Reportan un accidente, reportan un incendio, reportan algo cerca de sus domicilios. ¿Por qué? Porque quieren ver pasar una ambulancia, quieren ver pasar una unidad de bomberos, etcétera. Lo que no se ponen a pensar es que mientras estas personas hacen llamadas de broma y se desplazan los equipos de emergencia, puede realmente ser necesaria la presencia de estos equipos en otro lugar en donde realmente sí se requiere su presencia porque está sucediendo una emergencia. Entonces, esto es algo muy delicado y esto es algo que a todos como ciudadanos nos compete y tenemos que crear conciencia y hacer que otras personas creen conciencia de que no se puede jugar con los servicios médicos de emergencia. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles de capacitación que existen dentro de los servicios médicos de emergencia? Lo que haría cualquier persona, cualquier ciudadano, con un curso elemental de primeros auxilios, sería primeramente lo que se le llama primer respondiente, que es la persona que acaba de ver, que acaba de suscitarse la emergencia. Por ejemplo, la persona estaba en la esquina esperando el autobús y le tocó ver cómo atropellaban a una persona. Bueno, esta persona que vio ese accidente, si tiene entrenamiento como primer respondiente, puede empezar a tomar acción. Después de esto viene el técnico en urgencias médicas básico. Después viene el técnico en urgencias médicas de nivel intermedio. Y finalmente el técnico en urgencias médicas de nivel avanzado. Cuando se completan los 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, entonces el técnico en urgencias médicas avanzado puede ostentar el título de paramédico. La realidad de las cosas es que desde que eres técnico en urgencias médicas básico, ya te ponen el título de paramédico, pero no, eso es incorrecto. Eres técnico en urgencias médicas básico, intermedio o avanzado. No existen paramédicos básicos, paramédicos intermedios o paramédicos avanzados. No, somos técnicos en urgencias médicas básicos, intermedios o avanzados. Y cuando se logra el nivel avanzado, entonces digamos que aquí el TUM avanzado podría ostentar el título de paramédico. ¿Por qué? Porque ya tiene los 3 niveles cursados, aprobados y certificados. ¿Cuál es la función entonces del primer respondiente? El primer respondiente es el encargado de evaluar la escena, además de comenzar la revisión del lesionado, siempre y cuando la escena sea segura, y además es el encargado de activar el servicio médico de emergencia o el servicio médico de urgencia a través del número 911. Un primer respondiente debe por lo menos acreditar un curso que se llama 6 acciones para salvar una vida. Es un curso elemental, básico, muy fácil, muy sencillito y es un curso que toda persona debería de tomar. Es necesario que todas las personas sepan primeros auxilios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se va a necesitar y el día que se necesite tenemos que estar listos y preparados para poder meter las manos de manera adecuada y obteniendo resultados pues favorables en este caso para nuestro paciente. Ahora bien, ¿en qué consiste 6 acciones para salvar una vida? Es un curso de primeros auxilios básicos que permite que cualquier persona pueda brindar atención elemental. Ojo, no es atención prehospitalaria, es atención elemental a una persona enferma o lesionada.
Todos en alguna vez hemos visto este emblema. Este emblema se llama estrella de la vida. Hay muchas personas que lo utilizan sin ni siquiera saber qué significa, y usar este elemento supone una responsabilidad bastante grande. Si nos damos cuenta, son 6 puntas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una de estas puntas representa los elementos del curso de 6 acciones para salvar una vida, donde la primera es la detección, es decir, la persona se acaba de dar cuenta mientras esperaba el autobús que atropellaron a una persona. Entonces, ¿cuál va a ser lo siguiente? Ejecutar la primera respuesta. Va a verificar que la escena sea segura y va a acercarse al paciente. Lo siguiente es reportarlo al 911. Puede hacerlo directamente el primer respondiente con el uso de un celular, o bien designar a una persona que lo haga. Mientras activan el 911 para que manden una ambulancia, el primer respondiente, el cual ya tomó el curso de 6 acciones para salvar una vida, puede empezar a brindar los cuidados iniciales. Cuando llega la ambulancia y arriban los técnicos en urgencias médicas, entonces van a transferir el paciente y van a empezar a realizar los cuidados en el traslado. Aquí, antes de llegar a los cuidados en el traslado, los técnicos en urgencias médicas van a verificar que los cuidados iniciales se hayan dado de manera correcta. Posteriormente, durante el traslado, los técnicos en urgencias médicas van a realizar las intervenciones necesarias para finalmente entregar a este paciente que ha sido atropellado a una sala de urgencias para que reciba la atención definitiva. Entonces, si nos damos cuenta, hacer uso de este emblema que se llama estrella de la vida es una responsabilidad bastante grande. Por lo tanto, no es un emblema que pueda utilizar cualquier persona. Sin embargo, en México hay muchas personas que de buenas a primeras se lo ponen en una camiseta, se lo ponen en una camisa, lo ponen en una unidad automotor que hacen pasar como ambulancia y se dedican, entre comillas, a atender pacientes, y lejos de ayudar pueden llegar a empeorar significativamente la situación médica de una persona e incluso llevarla a consecuencias irremediables. Ahora bien, ¿qué es un técnico en urgencias médicas básico? Es un profesional competente y entrenado para identificar, evaluar e intervenir en situaciones de urgencia médica para salvaguardar la vida y prevenir lesiones subsecuentes. Esto con base en los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que esta persona obtiene cuando se enlista en una academia y toma cursos de capacitación para convertirse en técnico en urgencias médicas. Por otro lado, ¿qué hace un técnico en urgencias médicas de nivel intermedio? Este es un profesional entrenado en aspectos más específicos que incluyen el soporte vital avanzado, el uso de terapia intravenosa, la interpretación de ritmos cardíacos, la desfibrilación de ritmos cardíacos e inclusive hacen procedimientos de intubación endotraqueal, ya utilizando un laringoscopio, utilizando fármacos y otras cosas. Y por último, ¿qué es lo que hace un técnico en urgencias médicas avanzado? Este profesional está entrenado y tiene un extensivo currículum para poder dar soporte vital avanzado, incluyendo terapia intravenosa, farmacología, monitoreo cardíaco y otras evaluaciones y destrezas de tratamiento avanzado. Básicamente es el paramédico el que se vuelve TUM avanzado o técnico en urgencias médicas avanzado cuando certifica el último nivel, que sería ya ostenta el título de paramédico y puede llegar a hacer diferentes intervenciones. Estamos hablando ya de intervenciones complejas, por ejemplo, una descompresión, puede hacer una traqueostomía de emergencia, puede hacer la intubación endotraqueal de un paciente que tenga una vía aérea difícil, puede hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el entrenamiento se lo permite y porque tiene como respaldo
la experiencia de haber sido técnico en urgencias médicas básico e intermedio, y además cuenta con las certificaciones y las acreditaciones que lo avalan para poder desarrollar esta actividad como técnico en urgencias médicas de nivel avanzado. Entonces, hablemos un poquito ahora de los sistemas de salud. Los sistemas de salud están compuestos por centros para pacientes de trauma. Están compuestos por centros para pacientes quemados, que lamentablemente en México no hay muchos. Existen también centros para pacientes obstétricos, existen centros para pacientes pediátricos y centros para pacientes con envenenamiento. Por eso es importante que cuando se realiza el traslado de un paciente se realice al centro médico más adecuado. ¿Por qué? Porque en estos centros médicos especializados van a tener los médicos y los elementos tecnológicos necesarios para poder tratar la condición de ese paciente. Ahora bien, ¿cuáles son los roles y responsabilidades de un técnico en urgencias médicas en general? El personal que aborda ambulancias o atiende urgencias médicas debe tener en cuenta que hay roles y responsabilidades que deben de cumplirse. Por ejemplo, seguridad personal. Tiene que existir seguridad de la tripulación de la ambulancia, del paciente y de los transeúntes, es decir, de la gente que anda en la calle. Debe otorgarse una buena atención médica prehospitalaria al paciente. Deben de realizarse maniobras adecuadas y correctas para el levantamiento y movilización de pacientes, algo que es indispensable que la persona que aborda ambulancias lo sepa hacer, porque mover a un paciente de manera equivocada puede generar lesiones traumáticas irreversibles. Debe de ofrecerse un transporte y una transferencia de pacientes eficaz, y debe de haber una recolección y un registro de información importante. Este registro y recolección de información se hace a través de un formato que se le conoce como FRAP, que es el formato de registro de atención prehospitalaria. Es un formato que se trae a bordo de las ambulancias y los técnicos en urgencias médicas lo llenan con los datos del paciente, con la ubicación del servicio, cómo encontraron al paciente, qué presentaba y qué le hicieron. Este documento consta de 3 hojas, una hoja que se queda el personal de ambulancias, una hoja que se entrega al hospital receptor y una hoja que en dado caso de ser necesario se le entregaría a las autoridades correspondientes. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos profesionales? El personal que aborda ambulancias debe de tener una apariencia limpia y cuidadosa. Debe de tener conocimientos y habilidades actualizados. Debe ser personal atento a las necesidades del paciente. Es fundamental tener una buena salud física porque desenvolverse en el entorno de las urgencias médicas prehospitalarias es un trabajo muy extenuante, es un trabajo muy cansado. Entonces es importantísimo que la persona, en este caso el técnico en urgencias médicas, goce de una buena salud física. Tiene que existir un interés general y un temperamento apacible. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchos escenarios, vamos a encontrarnos con muchas situaciones estresantes, complejas, etcétera. Entonces el personal de a bordo debe tener una templanza, debe de tener un temperamento apacible. ¿Para qué? Para poder manejar la situación, para poder llevar la situación y para poder realizar su trabajo de manera segura. Y debe de haber conocimiento y respeto de las leyes y reglamentos. Aquí hay algo muy importante y yo lo he comentado siempre en muchos cursos. Hablando de los conocimientos y sobre todo del respeto de las leyes y reglamentos, siempre hago hincapié en que no se haga menos de lo que se puede ni más de lo que se debe. Es decir, no puedo yo aventurarme a hacer maniobras o procedimientos que no conozco o que estoy recientemente aprendiendo. Simplemente voy a hacer lo que sé que puedo hacer, y si en un momento dado la urgencia me rebasa, porque puede darse el caso, ¿qué es lo que hago? No toco al paciente, simplemente estoy cerca de él, lo cubro, lo protejo y evito que personas sin conocimiento
aborden o toquen a este paciente y lo resguardo de manera segura hasta que llega el personal técnico en urgencias médicas a bordo de una ambulancia para que ellos se hagan cargo. Ahora bien, ¿cuál es la función de la dirección médica? ¿Qué es el director médico? Este es el responsable de los aspectos del cuidado clínico del paciente dentro de un sistema de servicios médicos de emergencia. El médico responsable o el director médico es aquel al cual le vamos a pedir autorización para realizar ciertos procedimientos, o es el que nos puede dar instrucciones para poder derivar al paciente de un centro médico a otro o para realizar alguna intervención específica. Entonces es muy importante que siempre exista una buena comunicación clara y fluida entre el personal de ambulancias y la dirección médica. Ahora bien, todos los servicios de ambulancia deben de tener un director médico. En algunos lugares es el C4, en otros lugares es el C5, pero por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, el C4 es el ente que cuenta con un médico de base al cual se le pueden solicitar instrucciones de ser necesario. En este caso, si hay, por ejemplo, contacto con el director médico del hospital que va a recibir el paciente, bueno, pues con ese médico el personal de ambulancias deberá de dirigirse para preguntarle o para solicitarle instrucciones si es que fueran necesarias. Pero no podemos, como técnicos en urgencias médicas, realizar procedimientos o intervenciones sin consultar, porque esto podría generarnos alguna serie de problemas. Ahora bien, el personal de ambulancias y la dirección médica deben tener una comunicación muy específica, muy clara, muy estrecha. El personal de a bordo se considera un agente designado del médico. Esto significa que nosotros, como técnicos en urgencias médicas, somos los ojos y las manos del médico en el lugar del accidente. El tratamiento ofrecido es una extensión de la autoridad del director médico, es decir, cuando llegamos a la escena y atendemos a un paciente, lo que nosotros hacemos tiene que estar bien hecho, porque al llegar al centro médico y transferir el paciente de la ambulancia al médico que lo va a atender, el médico va a revisar las intervenciones que nosotros hayamos realizado y sobre esa misma línea el médico continuará con su tratamiento. Ahora, el mejoramiento de la calidad es algo que no puede faltar. Este es un sistema de auditorías internas y externas de todos los aspectos que componen un servicio médico de emergencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Identificar aquellas áreas que requieren mejoría para asegurar que el paciente recibe un cuidado prehospitalario de máxima calidad. Esto incluye entrenamiento del personal, recertificación del personal, el acceso a talleres específicos, a temas selectos y a un sinfín de recursos que hay disponibles para que el personal de a bordo de ambulancias se encuentre continuamente capacitándose y actualizado en lo que se refiere a los procedimientos médicos prehospitalarios. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la caja de comentarios. También te comento que nosotros aquí en Veracruz tenemos una academia en la cual formamos técnicos en urgencias médicas, auxiliares de enfermería y otras competencias. Vas a encontrar en la descripción del video los datos donde puedes contactar con nosotros por si estás interesado en formarte como técnico en urgencias médicas de manera presencial o si tienes la intención de obtener alguna certificación de competencia laboral en algún estándar de competencia, como lo es el estándar de atención prehospitalaria básica, el estándar de auxiliar de enfermería, el estándar de formación de evaluadores de competencia, el estándar de instructores, entre otros, pues con todo gusto nos puedes contactar y te vamos a brindar la información y la ayuda necesaria. Te agradezco por tu tiempo y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.